Iniciar, buen día, Israel Valdez Podcast en todas las plataformas. El día de hoy con un invitado muy especial para mí, comandante Jorge Camacho Rincón. Bienvenido, ¿cómo andas? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Israel. Gracias, gracias. Oye, platicamos un poquito ahorita antes del inicio, si nos puedes compartir un poquito de cómo iniciaste en el tema de las emergencias, en qué época, en qué edad y cuál es tu acercamiento a las emergencias. Sí, fue casuístico, Ok. nunca fue planeado. En el kinder me llevaron a los bomberos y no me llamó la atención. ¿En serio? Yo ni sabía que existía voluntariado, nada de nada. Ok. Mi mente, desde muy chavo, estaba en ser médico. Ok. Yo quería estudiar medicina y la historia, aunque es muy larga, brevemente se resume en que en aquel entonces mi abuelo materno me pide que yo vaya y platique con un médico especialista, jefe de cirugía en un gran hospital de Monterrey, un hombre muy prominente en la medicina. Mi abuelo quería que yo hablara con él y yo siempre la verdad es que hice mucho caso de lo que los mayores, pero particularmente él, Francisco Rincón Valenzuela, me decía. Fui a esta cita en un hospital privado, en la cafetería. Ok. El médico me preguntó por qué quería yo estudiar medicina, le expliqué el por qué, cuáles eran en ese entonces mis razones. La familia siempre fue muy dada pues, a ayudar a los demás y la medicina me atraía para ese efecto. Y después de una larga plática donde intentó inclusive desanimarme, me decía el doctor Damaso Leiva, eh, no creas que hay mucho dinero en la medicina, ¿eh? Solo unos pocos ganan mucho. Yo no lo hago por el dinero. Y no creas que esté sencillo, hay que estudiar demasiados años. Y estuve intentando Con desanimarme ganas de mucho. desanimarte. Y como que ya se dio cuenta que en realidad pues yo sí estaba encaminado a eso. Y me dice, no, pues échale muchas ganas, estudia mucho, lo que se te ofrezca y yo te puedo ayudar, todo muy bien. Y listo, pagó la cuenta de un refresco que nos tomamos. Se levanta y cuando se levanta me dice, oye, ¿y no te da asco la sangre y vómito y todo? Ya nos estábamos yendo. Ok. Y le digo, no, nunca he tenido problema con eso. ¿Y por qué no te metes de voluntario? Y yo, pues no sabía. ¿A dónde? A la Cruz Verde de Monterrey. Y yo, está bueno. Y nuevamente, en mi manera de haber sido educado y ver las cosas, pues yo le hacía caso a la gente mayor que yo, especialista, etc. Y fui a buscar a la Ok. Cruz Verde cómo ser voluntario, sin yo saber ni cómo era, ni de qué se trataba, ni nada de nada. Y ese es el parteaguas de mi vida. Eso vino a cambiar toda mi vida. Si entro a medicina, si Ok. empiezo a estudiar o a intentar estudiar, pues... Pero me doy cuenta que no era realmente lo que yo quería y que el mundo del servicio estaba en otra rama muy diferente, Sí. entonces muy escueta, muy poco válida, con muy pocos lugares de educación, con nula, digamos, reconocimiento académico, me refiero. Pero sin embargo fue un mundo que me apasionó tanto que pues terminé dejando la carrera de medicina a buen tiempo y convertí el medio de las emergencias en mi carrera. Pero es decir, de no haberme sentado o de que no se le hubiera ocurrido esa pregunta, yo nunca hubiera entrado a las emergencias. ¿Quién sabe? ¿De qué año estamos hablando? Estaba yo en la prepa, yo entraba a medicinas, en el 80 y, ¿qué será? 84, 80 y, no, un poquito más, 86 más o menos. Más avanzado. Híjole, ahorita saco cuentas, pero 88 más o menos, 88, 89. 2023 y hay un mundo de diferencia en la atención de emergencias, en protección civil, en el tema prehospitalario. ¿Cómo era en aquella época, en el 86, en los 90s? Uy, muy rudimentario, muy cavernícola, ¿eh? Y vaya que a mí ya me tocó la época moderna. Ok. Y ya había gente con mucha experiencia en el medio, pero sí era muy rudimentario. Yo tendría que decir, no era erróneo para los conocimientos que había en ese momento, inclusive los conocimientos médicos. Ya no hablemos nada más del socorrismo.
Eran academias que duraban algunos pocos meses, insisto, sin reconocimiento académico. Era poco equipo, había que hacer las férulas con madera y un cojincito y una bendita. Íbamos ahí por la avenida Juárez, centro de Monterrey, buscando las cajas de esas de fruta, de verdura. Las desarmábamos y armábamos la férula para las fracturas. El botiquín pues, era una caja de pesca que la verdad, bueno, pues ya era algo bonito en comparación quizás a lo que había antes, ¿no? Sí era muy rudimentario. Eran épocas salvajes, conducir a 160 kilómetros por la ciudad y ir rebotando por todos lados. Pero sí, realmente en pocos años, porque han sido pocos, la evolución ha sido gigantesca. Ha sido muy, muy, muy diametral el tipo de trabajo que se hace antes y ahora, ¿no? Yo recuerdo un parteaguas, al menos en mi percepción, en Cruz Verde Monterrey, cuando adquieren las Quijadas de la Vida. Platícame un poquito de esa decisión de adquirirlas, porque recuerdo que se fueron a Estados Unidos, las adquirieron, propiamente la capacitación para eso, y se las trajeron, y fue creo yo que un parteaguas importante. Sí, puedes recordar un poco Fíjate eso. que creo que estás hablando de ya una época bastante más moderna. Las primeras Quijadas que llegaron ahí en principios de los 90 fue todo un paquete de una evolución de la Cruz Verde. En realidad ese fue el verdadero brinco de la Cruz Verde. A mí, por eso a mí me toca llegar todavía con la camioneta pick-up convertida. Ya. Con el camper, con la camilla, no te podías obviamente ni andas todo doblado o sea, todavía me toca eso que no era lo más rudimentario, de acuerdo a lo que a mí me platican. Yo no conocí la Cruz Verde de Venustiano, a mí ya me tocó en Lincoln, atrás de Tránsito, en donde ya había instalaciones más modernas, los botiquines de las cajas de pesca pues ya eran más modernos, entonces, o sea, ese es un primer brinco que ese es en el que yo entro. Cuando llega algún grupo de visionarios, el doctor Lojero, el doctor Belden, Héctor, todo un grupito de personas con una visión, ya con una influencia de los Estados Unidos, comienza a llegar una serie de equipos, ambulancias, 10 ambulancias. Eran ambulancias de medio uso, pero como nuevas. Todo el equipo interno ese sí era completamente nuevo, de paquete. Había cosas que no sabíamos ni para qué eran. Bueno, en los hospitales no sabían utilizar una férula neumática, no las ponchaban. Un pantalón anti-shock no lo cortaban. Un obturador esofágico no sabían qué era. Tuvimos que lidiar, porque no nada más era ahora aprender las nuevas técnicas, aprender el nuevo equipo, sino que teníamos que lidiar con la idiosincrasia de la sala de urgencias, que por cierto, tampoco tenía urgenciólogos. Era el de turno y era el R o el residente o lo que sea, y era a lo mejor era residente de obstetricia, o sea, no eran urgenciólogos como los hay ahora, como especialidad. Entonces, sí fue un shock muy, muy complejo. El poder nosotros subir nuestro nivel de educación, nuestro nivel de capacitación, nuestro nivel de equipamiento, pero luego vino el choque contra el médico que no estaba preparado para ello y que lo primero que te decía, ¿para qué lo amarras? No se te va a escapar. y está mal el tubo, está en el esófago. Sí, doctor, es un obturador esofágico. Por eso, pues está en el esófago, está mal. Sí, doctor. Es un obturador esofágico. Obtura el esófago. Pero está mal. Chivo, está mal. Cosas de ese tipo con las que batallamos muchísimo. Porque en realidad la Cruz Verde empezó a crecer gigantescamente. En ese paquete llegan los primeros congresos que se hacen en Sintermex. Muy padres congresos. Estoy hablando de 1992. 1993. Y junto con ello empieza a traerse International Canadian Rescue Team a darnos montaña, que hacíamos mucha montaña en Monterrey, éramos los que hacíamos montaña, antes de Protección Civil del Estado, antes que cualquiera hacíamos mucha montaña. Empieza a llegar las Quijadas de la Vina, de las primeras Quijadas, molote grandote pesadísimo de las Hearst,
que eran las chiquitas de aquellos años. Ok. Viene Rescue Engineering con Steven Taylor y su equipo de trabajo y nos empiezan a dar los primerititos cursos que existieron en Nuevo León y seguramente de los pocos en México de